Buenos días, somos el grupo conformado por Sara Infante Conejo, Cristina Martín García, Sergio Mesa González y quien les habla, Ademir Carrer Segura. Y hoy les vamos a hablar sobre los Juegos Olímpicos en la Antigüedad. Nuestro trabajo consta de 10 puntos, los cuales cada uno le vamos a ir hablando sobre ellos, profundizando en cada uno de los temas. En primer lugar, vamos a realizarle una breve explicación de la etapa. En antigua Grecia, la sociedad era de carácter patriarcal, es decir, los hombres mandaban, dividiendo la sociedad en ciudadanos, hombres ricos y pobres de hijos ciudadanos, y los no ciudadanos, mujeres, hombres extranjeros, esclavas y esclavos. Esto será de gran importancia para entender por qué participaban unos sí y otros no en los Juegos Olímpicos. Tenemos que destacar que Grecia ha tenido diferentes sistemas políticos. El primero de ellos era la monarquía, en el que el rey tenía el poder absoluto, es decir, hacía las leyes, las ejecutaba y actuaba como juez. Era el sistema característico de las primeras civilizaciones, pero estos sistemas protagonistas evolucionaron a la oligarquía y a la democracia, que son los característicos de la época clásica. La oligarquía es el sistema en el que un grupo de personas de una misma condición social y con gran poder controlan al resto de la población. La democracia es el sistema en que el pueblo controla al mismo pueblo. Por otro lado, la formación de los ciudadanos era necesaria para una buena educación. La educación de los jóvenes griegos y griegas corrían a cargo de sus madres, pero llegada a una determinada edad tomaban un rumbo diferente, dependiendo en qué sistema político se encuentre. Por ejemplo, en el caso de Atenas, los niños estudiaban en la escuela las buenas disciplinas para ser un buen hombre, aritmética, leer y escribir, y las mujeres aprendían de sus madres tareas del hogar. Por otro lado, en el caso de Esparta, los niños recibían formación militar para ser grandes soldados, y las mujeres realizaban también mucho ejercicio físico para engendrar grandes soldados, es decir, varones sanos y fuertes dignos de una sociedad guerrera. A continuación, una introducción a los Juegos Olímpicos antiguos. Olimpia estaba en el corazón de la civilización griega. Este lugar sagrado era utilizado regularmente para ceremonias religiosas y fue sede de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Estos eran una fiesta religiosa en honor a Zeus, organizada en un santuario sagrado, así que no se trataba solo de deporte. El sitio en sí ocupaba un lugar esencial en el concepto del evento. Olimpia estaba ubicado en el barrio noroeste del Peloponeso. Los primeros juegos de los que se tiene constancia se celebraban en el 776 a.C. y al final del siglo IV después de Cristo fueron abolidos por Teodosio. En estos juegos podía participar cualquier ciudadano, pero como comentamos en el apartado anterior, en la antigua Grecia solo se consideraba ciudadanos a los hombres ricos y pobres hijos de ciudadanos. Los Juegos Olímpicos de la Antigüedad consistían en una serie de pruebas que podemos dividir en 4 grandes grupos: pruebas atléticas, pruebas de lucha, pruebas hípicas y pentatlón. Dentro de las pruebas atléticas encontramos las siguientes: las carreras, salto de longitud, lanzamiento de disco y lanzamiento de jabalina. En cuanto a las carreras, la velocidad era la carrera principal y la más antigua. Esta consistía en dar una vuelta completa al estadio, que tenía 192 metros. Luego estaba el diaulo, que era una carrera de velocidad de ida y vuelta. Por otro lado, el dólico, que era una carrera de resistencia que en sus comienzos constaba de 1500 metros, pero que llegó a tener hasta 4600 metros. Y por último, la oplitodromia, que era una carrera con cargamento que servía como preparación para la guerra. De todos los saltos que existen en la actualidad, el salto de longitud era el único que practicaban los griegos. Consistía en realizar una carrera mucho más corta que la actual y saltar sobre un foso de tierra. Luego, el lanzamiento de disco consistía en lanzar discos de bronce cuyo tamaño y peso variaba en función de la categoría y la edad del participante. Y por último, el lanzamiento de jabalina consistía en lanzar una jabalina que tenía aproximadamente la altura del lanzador y el grosor de un dedo, y además carecía de punta. Dentro de las pruebas de lucha encontramos la lucha, el pugilato y el pancracio. En la lucha, el objetivo era derribar al adversario mediante agarres y presas. Se permitía además el uso de las piernas propias para el ataque, pero no las patadas, los manotazos ni los puñetazos. El pugilato corresponde al boxeo actual, por lo que en este deporte se golpeaba al adversario únicamente con los puños. Y por último, el pancracio era un deporte en el que había que vencer al rival pudiendo golpear con cualquier parte del cuerpo al adversario. También eran válidas cualquier tipo de luxaciones y presas de dolor. El combate finalizaba con la rendición e incluso la muerte del adversario.
En cuanto a las pruebas de hípica, estas consistían en el momento más importante de los Juegos Olímpicos. El auriga se colocaba de pie con las riendas en su izquierda y el látigo a la derecha. El carro podía ser tirado por 4 caballos o por 2. En estas carreras podían haber vallas, fosos, pendientes o diferentes tipos de obstáculos. Y consistían en un circuito de 1540 metros. Por último, estaría el pentatlón, que era la competencia por excelencia de los Juegos Olímpicos. Este constaba de una carrera de velocidad, salto de longitud, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y lucha. En cuanto al programa olímpico, estos juegos tenían una duración mucho menor que la de los Juegos Olímpicos modernos, ya que tenían una duración de 6 días. El primer día, el Festival Olímpico comenzaba con el concurso de heraldos y trompeteros, una especie de espectáculo musical que finalizaba con los diferentes juramentos. El segundo día se destinaba a las competiciones de los más jóvenes. El tercer día se desarrollaba, en horario de mañana, las actividades ecuestres en el hipódromo. Este era el espectáculo olímpico más emocionante, por lo que esta era la jornada aristocrática por excelencia. Y en horario de tarde tenía lugar en el estadio el pentatlón, cuyo vencedor sería el rey de los vencedores. El cuarto día era la jornada más importante desde el punto de vista religioso, ya que constituía el núcleo del Festival Olímpico. En él se desarrollaba el solemne ritual en honor a Zeus, en el que se sacrificaban 100 bueyes en su honor. El quinto día se realizaban las diferentes carreras en horario de mañana y las diferentes competiciones de lucha en horario de tarde. Y por último, el sexto día finalizaba con el cierre de los Juegos Olímpicos y la entrega de premios a los vencedores. Se celebraron diversos juegos en las principales ciudades griegas, como son Olimpia, Delfos, Corinto y Nemea, cada uno de ellos en honor a un dios distinto. Los Juegos Olímpicos se celebraron en Olimpia, en honor al dios Zeus, cada 4 años. Los Juegos Píticos se celebraban en Delfos en honor a Apolo, cada 4 años. Inicialmente comenzaron siendo certámenes poéticos, de canto, música y teatrales, pero luego se incorporaron las pruebas deportivas clásicas. Los Juegos Istmicos se celebraban en Corinto en honor al dios Poseidón cada 2 años. También incluían competiciones musicales y poéticas, además de las deportivas. Los Juegos Nemeos se celebraron en Nemea en honor al dios Zeus, en años alternos sin coincidir con el resto de juegos. Se constituyeron como recuerdo de la hazaña de una de las 12 pruebas de Heracles, la caza y muerte del león de Nemea. A continuación se ven las instalaciones deportivas, que son la palestra, el gimnasio y el estadio. La palestra tenía un doble significado. Por un lado, era la escuela en la que ingresaban los niños varones griegos cuando tenían 12 años, donde se les entrenaba para desarrollar los músculos y disciplinar los nervios. Y por otro lado, era el espacio en el que se desarrollaban deportes que no requerían de grandes dimensiones, tales como la lucha y el pugilato. La palestra funcionaba independientemente o como parte de los gimnasios públicos. Una palestra podía existir sin pertenecer a un gimnasio, pero un gimnasio no podía existir sin tener una palestra. El gimnasio era la escuela en la que ingresaban los niños varones cuando cumplían 16 años, tras haber estado ingresados en la palestra. En el gimnasio los griegos practicaban ejercicios físicos y atletismo, por lo que contaban con una pista de atletismo y lugares de ejercicio al aire libre entre los bosques. A los 20 años, los griegos concluían su formación deportiva y se les entregaba sus armas, ya que se les consideraba que estaban capacitados para participar en los Juegos Olímpicos. Además, el gimnasio griego contaba con un patio central rodeado de columnas peristilo, habitaciones espaciosas con grandes asientos, estancias para el juego de pelota,
para el baño de agua fría, para guardar el aceite con el que se ungían los atletas, una sauna y demás. El estadio era el lugar en el que se celebraban muchos de los eventos deportivos de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. El estadio de Olimpia fue trasladado paulatinamente su ubicación hasta llegar al actual, al este del santuario de Zeus. De hecho, está comunicado directamente con él por un paisaje con bóveda de piedra. Para los griegos, el estadio era el lugar sagrado, ya que en él se realizaban las actividades deportivas dedicadas al dios Zeus. Pero el estadio de Olimpia no fue el primero que se construyó. Hubieron dos anteriores a este, pero se fueron quedados obsoletos, ya que no permitían albergar el número de pruebas y de espectadores suficientes. Las dimensiones no lo permitían. Bueno, ahora les voy a hablar de los resultados deportivos más destacados, empezando por Pancracio. El deportista más destacado en esta categoría era Teágenes de Tasos, el cual era uno de los atletas más adorados de la antigüedad. Teágenes ganó el Pancracio en la 76ª Olimpiada, en 476 a.C., después de haber ganado el título de boxeo en juegos anteriores. En cuanto a la lucha, el deportista más destacado era Milón de Crotón, 6 veces campeón olímpico. Era tan enorme y fuerte que incluso llevó una vaca al santuario sobre su espalda como sacrificio al gran Zeus. En cuanto al boxeo, destacamos a Diágoras de Rodas, el ganador de la 79ª Olimpiada en 464 a.C. Se dice que se paraba cara a cara con el oponente sin esquivar ni balancear los golpes. Corriendo tenemos a Leónidas de Rodas, uno de los mejores atletas olímpicos de todos los tiempos, antiguos y modernos. Leónidas ganó prestigiosos sprints y la carrera con armadura en 4 juegos consecutivos. Tenía 36 años cuando ganó su 12ª corona olímpica. Todos sus compañeros decían que tenía la velocidad de un dios. En la categoría de pentatlón tenemos a Pailos de Crotón. Se informa que Pailos se elevó sobre todo el arenero de 15,2 metros en una competencia del salto de longitud, registrando unos increíbles 16,3 metros. Es una de las pocas veces que se ha registrado una distancia exacta en la antigüedad, dado que es físicamente imposible saltar tan lejos. El récord mundial de salto de longitud masculino actual es de 8,95 metros, de Mike Powell, en Estados Unidos. En las carreras de carruajes tenemos a Cainisca de Esparta, la cual ganó la carrera de carros de 4 caballos en 496 a.C. y 392 a.C. Hija del rey de Esparta, Cainisca tenía la vista puesta en la gloria olímpica desde una edad temprana, permitida por la costumbre para ganar una corona olímpica como dueña de un carro. Evadió las reglas que prohíben a las mujeres competir. Las victorias de Cainisca abrieron el camino para otras propietarias de carros para poder competir en estos juegos. A continuación hablaremos de algunos hitos, de los Juegos Píticos, Juegos Nemeos y Juegos Istmicos. De los Juegos Píticos, los cuales fueron en 582 a.C., el primer vencedor de estas competiciones fue Clístenes de Siracusa. En los Juegos Nemeos, en 235 a.C., Arato de Sición, enemigo de Argos, organizó unos juegos alternativos en Nemea. Los atletas que quisieron actuar en Argos fueron capturados y vendidos como esclavos, violando la paz sagrada. A partir del 1 a.C. pudieron participar las mujeres. En los Juegos Istmicos, desde el 228 a.C. podían participar los romanos. Los eleos estaban excluidos a perpetuidad debido a que rompieron la tregua sagrada. En cuanto a los atletas más destacados, al igual que en la actualidad la sociedad cuenta con grandes referentes olímpicos, los Juegos Olímpicos antiguos, desde el mismo momento de su fundación, vieron nacer a grandes atletas que desafiaron los límites de la fuerza, la resistencia y la velocidad en aquellos tiempos, y que dejaron un eco con sus hazañas y sus marcas para la eternidad. Con los primeros Juegos en el año 776 a.C., los notarios escribieron el primer nombre de un atleta insigne en las tablas sagradas de Olimpia, el corredor Corebo de Élide. Este simplemente era un humilde panadero que en los primeros Juegos ganó la única carrera programada, que consistía
en una distancia de 192 metros. Este fue el primer plusmarquista de la historia, el Usain Bolt de la época. Otra gran estrella de los Juegos Olímpicos de la antigüedad fue Acanto de Lacedemonio, que obtuvo 2 grandes victorias en carreras pedestres durante las Olimpiadas de 720 a.C. Sin duda alguna, las carreras de velocidad en sus diversas modalidades causaban un auténtico furor en las Olimpiadas, ya que el atleta más rápido y veloz era considerado una especie de semidios. Pero yéndonos a algo más largo, la maratón era también una prueba reina en los Juegos Olímpicos. Esta consistía en correr una distancia de 42 kilómetros en recuerdo de la gesta protagonizada por el soldado griego Filipides, quien en el año 460 a.C. murió reventado tras haber corrido desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria sobre el ejército persa. En nuestro tiempo, Filipides se ha convertido en un símbolo de los Juegos Olímpicos por su valor y esfuerzo y por haber puesto a prueba la capacidad de resistencia y sufrimiento humana. Cambiando un poco de modalidad, también fue célebre Arricción, un luchador de Pancracio, que como ya hemos dicho era una especie de boxeo. Arricción salió vencedor en todos los combates en los que participó, pero un día, luchando contra otro atleta, este le pidió que se suspendiera la prueba tras romperse un dedo del pie. Arricción accedió deportivamente, pero su adversario, aprovechando el descanso, se arrojó sobre él y lo estranguló sin compasión. A pesar de que los juegos antiguos eran casi únicamente para varones, se permitía la participación de mujeres en los acontecimientos ecuestres, aunque no participando activamente, sino mediante la posesión de caballos. En este caso, Kiniska ganó carreras de carros de 4 caballos en el año 396 a.C. y nuevamente en el 392 a.C. Los hombres que querían participar en los Juegos Olímpicos de la antigüedad tenían que ser griegos y de condición libre. Además, estos juegos tenían un estricto reglamento que, de no ser cumplido, sería sancionado gravemente. Estas son algunas de las normas más destacables. Quedan excluidos de los juegos los esclavos y bárbaros. Quedan igualmente excluidos los que no han pagado multas, delincuentes, los reincidentes, los homicidas voluntarios o involuntarios y los sacrilegios. Todos los participantes en las pruebas deben estar inscritos con un año de antelación, haber jurado cumplir el reglamento y si no son ganadores de los juegos anteriores es necesario que hayan pasado 10 meses de entrenamiento, uno de ellos como mínimo en el gimnasio de Elis bajo la inmediata supervisión de los elanodices. El atleta que llegue con retraso queda excluido de la prueba. Ninguna mujer casada, con la excepción de la sacerdotisa de Demeter, puede presenciar las competencias. Por el contrario, la sacerdotisa ocupará un puesto de honor. Durante las pruebas, los maestros de los competidores serán recluidos en un recinto especial, completamente desnudos. Está prohibido dar muerte al adversario voluntaria o involuntariamente, tanto en la lucha como en el pugilato, bajo la pena de perder la recompensa de vencer y sufrir una importante multa. Está prohibido empujar al contrario o recurrir a cualquier otro medio ilícito para vencerle. Prohibido intimidar o sobornar al contrario para obtener la victoria. Quien intente sobornar a los jueces o elanodices será apaleado. Prohibido hacer manifestación pública de desacuerdo con el fallo de los árbitros. Cuando un atleta se considere perjudicado por el fallo de los jueces, puede apelar al Senado de Olimpia por su cuenta y riesgo. Si se demostrara que los jueces no han procedido de acuerdo con lo establecido en los juramentos previos, serán castigados, pero otro tanto sucederá con el reclamante en caso de que su apelación carezca de fundamento. Queremos destacar la historia de Calipatira, mujer que se vistió de hombre haciéndose pasar por entrenador, para presenciar el torneo en el que participaba su hijo y que, con sus consejos, hizo que éste ganara. Cuando fue a abrazar a su hijo, sus ropajes se cayeron al suelo, quedando al descubierto su condición femenina. Esto pudo costarle la vida. Tras este incidente, los organizadores exigieron a los deportistas y entrenadores que asistieran sin ropa a las competiciones con el fin de que no se colaran más intrusas.